El abogado Ramírez. 8 minutos máximo, señor. Muchas gracias, señor director. A mi patrocinada se le ha condenado por el supuesto delito de denuncia calumniosa. La señora fue de primera instancia para sustentar su sentencia condenatoria. En su 13º considerando dice: ha quedado acreditado a la comisión del delito de denuncia calumniosa por cuanto se denunció falsamente a Pinillo, Vincent y otros por los delitos contra la fe pública y defraudación tributaria, razón por la cual el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento al no existir elementos de convicción que permitirían sustentar la imputación fáctica, que la denunciante utilizó apreciaciones subjetivas que no fueron mínimamente corroboradas, que el señor Pinillo no participó en la venta del predio, que con la documentación anexada se acredita la inexistencia de adeudos que es de obligación tributaria de pago respecto al precio del inmueble, por lo que el órgano jurisdiccional declaró fundado el sobreseimiento total. En su considerando 14º, la señora juez sostiene que la encausada, al enterarse del bajo precio en que se vendía el ex Fundo Larrea, denuncia este hecho como cualquier ciudadano, basándose en meras suposiciones, ya que siendo una mujer sin cultura, con primaria incompleta, no podía ser capaz de hacer cálculos sobre el valor del predio, sosteniendo que no se había pagado el impuesto correspondiente por la compra-venta, que solo se paga al término del año fiscal, que denunció por motivos espurios, dice, falsos, ya que anteriormente también ya había denunciado a Pinillo Vinces en el año 2011 por el delito de usurpación agravada, por tanto exigía motivo de enemistad y resentimiento contra el agraviado Pinillo. Todo lo mencionado, por tanto, evidencia dolo al imputar la comisión de delitos sin tener un solo medio probatorio que permita inferir que Pinillo sea responsable de dicho delito. Eso no lo considerando en la cual basa su sentencia. Es importante que la sala conozca cuáles fueron los motivos o razones por qué formuló denuncia en el año 2015 en mi patrocinada. Mi patrocinada sí tuvo fundamento y base legal moral. ¿Por qué? Ella se encontraba en posesión física desde el año 1996 hasta el año 2011, conduciendo este predio de 80.000 metros cuadrados. Vivía con su marido y sus 3 hijos. Uno de los 3 hijos es especial. Ella vivía ahí y además utilizaba para cultivar el terreno. En septiembre del 2011 fue despojada violentamente por el señor Pinillos, que fue con 2 abogados y con delincuentes con armas. Lo despojaron violentamente, lo que dio origen a una denuncia penal y fue el expediente 507-2011 por usurpación agravada. A partir del año 2012 ya existía acusación fiscal en la usurpación agravada contra Pinillos en agravio de Flavia Gormas. En julio de 2015, mi patrocinada se entera de que Inmobiliaria San Isidro, del cual era uno de los 2 socios, el señor Pinillos, había vendido este predio de 80.000 metros cuadrados por $1 millón al señor Morías Torres, pagando el señor Torres $100.000 como inicial. Más. Entonces, mi patrocinada consulta, conversa y le hacen ver de que es demasiado barato el terreno en esa zona que es semi-industrial, que es semi-urbana, que está cerca al terrapuerto, y ella conversa con su abogado o con el abogado Loyola Zurita. Loyola Zurita, al escuchar la narración, hace una denuncia penal por los delitos de falsedad genérica y defraudación tributaria contra el señor Pinillos y otros más, sosteniendo que se había subvaluado el predio, que no costaba ese precio de $1 millón, sino mucho más. Asimismo, sostiene en la denuncia que había defraudación tributaria porque no se había pagado el impuesto a la renta. La denuncia recae en la fiscal, la doctora María Rosario Millán, y da origen a la carpeta 3784-2015. La fiscalía, en esa oportunidad, hace una pésima, una deficiente investigación, y ella pide el sobreseimiento, y el juez de la causa en esa oportunidad declara fundado el sobreseimiento, por cuanto, según la señora fiscal, no existían elementos de convicción suficientes que acreditasen la comisión de los delitos denunciados. La misma, como repito, he declarado fundada. Lamentablemente, no sé, pero el abogado que patrocinaba en esa oportunidad a la señora Flavia, el doctor Loyola,
no concurrió a la audiencia, no se opuso al sobreseimiento, menos apeló de esa resolución que declaraba fundado el sobreseimiento. En consecuencia, quedó como cosa juzgada. La defensa sostiene que sí hubo razones fundados para plantear la denuncia. ¿Por qué? Porque en esa carpeta 3784-2015 se observa clamorosamente, olímpicamente, la deficiencia, las irregularidades y la negligencia de la Fiscalía. Como que, por ejemplo, la Fiscalía nunca solicitó a SUNAT para saber si la inmobiliaria San Isidro había pagado el impuesto a la utilidad de la renta, que era cerca de 27.400. ¿De dónde provenía esa utilidad de la renta? Si habían vendido por $1 millón y habían recibido $100.000 a cuenta, de esos $100.000 a cuenta, de acuerdo a la ley penal tributaria, tenía que haber pagado el impuesto. Fiscalía nunca consultó a SUNAT, nunca pidió los libros contables a dicha empresa para saber si pagó o no el impuesto a la renta. Nunca designó peritos para valorizar el precio de mercado del terreno, pese a que en autos obra una pericia que hicimos de parte. ¿Qué es lo que dice la pericia que hizo el ingeniero Álvaro Ruiz Alvarado? Informe de evaluación, dice el número 262-2016. ¿Qué fecha tiene? 6 de julio del 2015. ¿Cuánto costaba ese terreno a esa época? Valor comercial, más de 14 millones. Salía como 180 metros cuadrados, a $180 metros cuadrados, y lo habían vendido a $12. Ahí había un indicio poderoso, por lo menos, para pedir la intervención de SUNAT. Nunca tomó declaración a los compradores Morías García, quienes ya pertenecían a la tercera edad, y les hubiera preguntado: señor, ¿por qué usted ha comprado un terreno con una hipoteca de $2 millones grabado a favor de una empresa fantasma? También hemos acompañado en autos, obra, el informe RUC, que dice que esa corporación industrial Green Perú tiene a su favor una hipoteca de $2 millones y que había sido dada de baja el 30 de agosto del 2014. Eso ya era una sospecha grave para que no compre el terreno. Aún más, a esa fecha de julio del 2011, que Inmobiliaria San Isidro vende el terreno a los esposos Morías, ya existía, como repito, la acusación fiscal en el delito de usurpación agravada contra el señor Pinillos Vinces. En consecuencia, ya se avisoraba que si se declaraba fundada el proceso de usurpación agravada, tenía que devolver el terreno a sus antiguos posesionarios. Entonces, nosotros consideramos que sí había indicios, por lo menos, para que la señora fiscal hubiera llamado a preguntar a ellos. Pero lo más grave es, consideramos, de que la señora fiscal, antes de pedir el sobreseimiento, y existiendo indicios concurrentes de una renta subvaluada, de no haberse acreditado el pago de la renta por la utilidad obtenida, no cumplió con el requisito de procedibilidad, tal y conforme lo que dice el decreto legislativo 813, que se refiere a la ley penal tributaria. ¿Qué es lo que dice el decreto legislativo 813? Rápidamente voy a dar lectura. El artículo 7 dice: el Ministerio Público, en los casos de delito tributario, dispondrá la formalización de la investigación preparatoria previo informe motivado del órgano administrador del tributo. ¿Quién es el órgano administrador? SUNAT. Previo informe, dice. ¿Qué dice el artículo? Abogado, un minuto más para terminar, ¿ya? Tiempo ha excedido. Doctor, le voy a rogar un par de minutos. El artículo 8 de la ley penal dice: el órgano administrador del tributo, para los efectos señalados en el artículo 7 del presente decreto legislativo, realizará la correspondiente investigación administrativa cuando presuma la comisión de un delito tributario, etcétera, etcétera. Y el 9 de esta ley penal dice: la autoridad policial, el Ministerio Público, el Poder Judicial, cuando presuma la comisión del delito tributario, informarán al órgano. Había pues indicios más que suficientes para presumir la comisión del delito de defraudación tributaria. Señores jueces, mi patrocinada hizo uso de un derecho constitucional, puso en conocimiento la noticia criminal a la Fiscalía. Ya de la Fiscalía dependía buscar la prueba pertinente, la prueba idónea, ¿no? Ellos eran los responsables. La Fiscalía tiene las herramientas más que suficientes para pedir los informes que hubiera pedido.
Ya la doctrina y la casuística jurisprudencial hace referencia a que una conducta de esta naturaleza, cuando se pone conocimiento de la comisión de un delito, perdón, la comisión de un hecho que se supone delito, no es delito porque denuncia. Y me voy a permitir leer ligeramente la sumida nomás de las ejecutorias. Dice acá, efectuar denuncia por la comisión de un delito constituye el ejercicio legítimo de un derecho, no siendo delito. Para la existencia del delito de denuncia calumniosa, se requiere que la persona efectúe la denuncia sabiendo que el delito no existe, por lo que al existir este, pero no haberse demostrado la responsabilidad del denunciado, no se configura el mismo el efectuar una denuncia por la comisión de un delito constituye el ejercicio legítimo de un derecho no constituyendo delito. Expediente 61-96, Academia de la Magistratura. Acá hay otra asumida que dice, no hay causa probable a ser investigada si no se advierte dolo en el comportamiento de la gente. Al no encontrarse acreditado el dolo de parte del denunciado y no existiendo indicios claros y fehacientes de causa probable a ser investigada, consideraciones por las cuales confirmaron la resolución que declara no ha lugar a la apertura de instrucción. Expediente 8554-97, Vaca Cabrera. Y finalmente, la última sumida, señores jueces, recurso en nulidad dice 2713-2015, Lima Norte. Se vulnera el principio de presunción de inocencia en su vertiente de regla probatoria cuando en la tramitación de la instrucción se omite recabar el material probatorio que el propio Ministerio Público ha considerado sustancial y necesario para desvirtuar la tesis exculpatoria de los procesados. No existe prueba suficiente para destruir el derecho constitucional de proceder a revocar la sentencia condenatoria y devolverse a los procesados. Abogado, concluya, Señores, por favor. El tiempo ahorita termina. Doctor, le agradezco, hemos esperado también, por favor, por equidad, denme un par de minutos nada más, acá termino ya. Ya se le dieron 2 minutos, abogado. Ya están 10 minutos. Por favor, cierre ya, Solgato. Ahorita ya cierro acá, doctor. Quería manifestar de que, reitero, en mi patrocinada nunca hubo dolo, totalmente hubo ausencia. Lo que eso puso en conocimiento, en todo caso existe pues insuficiencia probatoria, y la insuficiencia probatoria genera la duda. Ya en el derecho romano, en sus albores, se decía de que en la duda hay que abstenerse, y más vale absolver a 100 condenados que condenar a un inocente. Por todas estas consideraciones y en estricta justicia humana, solicito pues que oportunamente se revoque la sentencia y se absuelvan en patrocinada de los cargos formulados por el Ministerio Público. Nada más, señor juez, gracias. Gracias, abogado. 11 minutos. Procurador, alegato y cierre. Procurador, active su micrófono. Sí, señor magistrado. Solicitamos que se declare infundada la apelación venida en grado, toda vez de que no existe congruencia procesal tanto en el escrito presentado como en la mediación. Esto a tenor de que se está pidiendo que se revoque una sentencia y que se absuelva cuando no se está actuando ningún medio probatorio, no se ha actuado ninguna testimonial. Se ha congelado la imagen y no hay señal de la Procuraduría. Por favor, Marcelo, verifique esa contingencia. Marcelo. Sí, doctor, estoy llamándolo.
En todo caso, mientras se supera el problema técnico de la Procuraduría, escuchemos al abogado Bustamante por el actor Pinillos. Abogado Bustamante. Abogado Bustamante, activa su micrófono. Gracias, señor magistrado. Bien, hemos escuchado atentamente las alegaciones finales. La defensa del agraviado y actor civil Carlos Pinillos Vinces solicita que se confirme la venida en grado por las siguientes razones. Y para esto, señor magistrado, empezaré indicando y pidiéndole, por favor, tomen en cuenta la siguiente máxima de vida. El que no puede en lo menos, no puede en lo más. ¿Y a qué aludimos, señor magistrado? Que aquella persona, ciudadano común y corriente, y cómo no, nosotros los abogados, si no podemos respetar un bien jurídico colectivo tan importante como la función jurisdiccional, imagínese, señor magistrado, cómo quedaría el honor y el buen nombre de un ciudadano común y corriente que no tiene mecanismos de coerción para protegerse. Específicamente, señor magistrado, se pinta de cuerpo entero esta predisposición por afectación de bienes jurídicos, colectivos e individuales, si acaso leemos la primera parte introductoria del recurso de apelación, señor magistrado, en la que la sentenciada y su abogado, el ex decano, paz decano, el doctor Rabines Quiñones, siguen insultando y siguen agraviando y siguen manteniendo la falsedad en el tiempo. Porque lo que ha sucedido en este caso, señor magistrado, no es el ejercicio legítimo de un derecho, el ejercicio legítimo de la acción, sino que se trata de la instrumentalización, el ropaje ilegal dentro de lo legal de unos hechos que nunca existieron, de los delitos de falsedad y de defraudación tributaria que nunca existieron y que así, sabiendo esta señora, porque, señores magistrados, déjenme decirle que la señora Flavia Gormaz no es aquella persona ingenua, incauta, débil mental, como se le quiere presentar, sino es una persona instruida, capacitada, que viene y sigue procesos judiciales en temas tan delicados como defraudación tributaria, como falsificación de documentos, como transferencias, que en este caso en concreto ha hecho en su momento sabiendo que mi patrocinado Danilo Pinillos Vinces jamás cometió ningún delito de falsedad, menos de defraudación tributaria. Desde el punto de vista de forma, señor magistrado, la sentencia hoy venida en grado, además de ser extensa, también es fuerte en motivación y fundamentación. Por lo tanto, señores magistrados, la sentencia venida en grado no muestra, no tiene, más aún si en los alegatos de fondo el abogado defensor se ha dedicado a cuestionar la displicencia, la supuesta displicencia, la supuesta falta de investigación y compromiso con la investigación de los delitos por parte de Fiscalía y del Poder Judicial. Pero no ha dicho nada respecto a la existencia de vicios que puedan generar la nulidad de esta sentencia. Me refiero a la resolución 7 del 18 de diciembre del año 2019. Fíjese, para efectos de declarar una nulidad, que no lo ha dicho, esta mantiene incólume las razones de hecho y de derecho, su apego a la norma, y por lo tanto no hay vicio alguno que le invalide. Vayamos a las razones de fondo. Pero para esto, señores magistrados, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Había interés por parte de la hoy sentenciada
de efectuar una denuncia falsa en contra de Carlos Danilo Pinillos Vinces? La respuesta, señores magistrados, es sí, tal como el colega de la sentenciada ha señalado, que a la fecha de denuncia ya existían sendas denuncias por una supuesta usurpación que había cometido mi patrocinado en el año 2011. Es decir, el móvil, la intención, el interés de instrumentalizar el derecho penal a través del ejercicio de una acción penal es presente, es innegable y explica como indicio que había un móvil espurio. ¿Por qué? Porque se había dado en el marco ya de este proceso. Déjeme decirle, señor magistrado, que esta denuncia de usurpación que ha generado esta segunda denuncia del año 2015 ha sido mi patrocinado absuelto nuevamente. Ha sido absuelto, es decir, los órganos jurisdiccionales han llegado a la convicción de que mi patrocinado no usurpó el año 2011 como lo señala el señor abogado. Por lo tanto, este segundo detalle judicial corrobora el primero en el sentido de que, montada en cólera, denunció a mi patrocinado. Tercero, vayámonos al meollo del asunto. ¿Qué es lo que denuncia la señora Flavia Gormaz? Y hoy emplean el nombre del fallecido doctor Oscar Julio Loyola Zurita para tratar de justificar lo injustificable. En este sentido, señores magistrados, lo que denuncian es falsificación de documentos y una supuesta defraudación tributaria. Siendo técnicos jurídicamente hablando, señores magistrados, son pertinentes, conducentes o útiles los supuestos medios de prueba no actuados por la Fiscalía en su momento para luego pedir el sobreseimiento y, como exige a voz en cuello el colega de la defensa, ¿serían de recibo? Una falsificación de documentos se puede acreditar con los elementos de prueba que el señor abogado ha mencionado. La respuesta es no. Segundo, la defraudación tributaria, y tal como la ha leído el señor abogado, la ley tributaria como norma específica señala si es que se persuaden, si es que se presume la existencia de la defraudación, ahí sí la Fiscalía habría tenido que mandar o por lo menos requerir como elemento de convicción lo solicitado por el abogado. Sin embargo, si es que no existió eso, jamás o no se puede exigir lo indicado. ¿Por qué, señor magistrado? Porque esa compra-venta efectuada en el año 2015, primero, se hizo en el marco del ejercicio de un derecho real, que es la propiedad. Una propiedad registrada, inscrita en los registros públicos, cuyos títulos y asientos registrales están a la fecha vigentes. Es decir, ni siquiera a esa fecha ni ahora existe anotación marginal de demanda que esté buscando la nulidad por algún acto fraudulento como ahora, sistemática y delictivamente lo sostiene la defensa. No hay. A la fecha de venta y a la fecha, señores magistrados, ese bien inmueble ha estado libre de cargas, de gravámenes, y así fue dispuesto. ¿Acaso la ley civil no impide que se pueda ejercer el derecho de transferencia de este inmueble? La respuesta es no. La respuesta es no, señor magistrado. La modalidad de pago. En este caso, señor magistrado, existen cheques de gerencia analizados por la Fiscalía y valorados por el juez al momento de dictar el sobreseimiento. Si hablamos de una compraventa con transferencia de cheque de gerencia, ¿qué tipo de acto oculto se hubiera pensado señalar en ese comportamiento completamente atípico, completamente social, completamente neutro? Finalmente, señor magistrado, y como tercer punto, lo que pretende el señor abogado aquí, indirectamente, y los quiere llevar a la confusión, es aperturar una nueva investigación, porque en todo momento, recuerden, ha aludido a una deplorable, con el respeto de la institución fiscal, a una ineficaz, a una incompetente actividad de investigación fiscal corroborada, confirmada por una igual incompetente actividad judicial cuando se declara fundado el sobreseimiento. Es decir, la cosa juzgada, señor magistrado, que sirve como garantía, pretende destruirla con acciones que en su momento ha debido, de ser el caso, realizar dentro del proceso mismo, con nueva prueba, quizás insistir en una nueva investigación, pero en ese contexto, no en un contexto de apelación de sentencia, señor magistrado,
más aún si esto se llevaba en apelación y ha sido confirmado. Como cuarto punto, señores magistrados, tienen que saber cuál fue el motivo del sobreseimiento. Y el motivo del sobreseimiento fue que Fiscalía llegó al convencimiento luego de la investigación correspondiente, es que el hecho jamás se cometió. El hecho jamás se cometió. Y eso es importante para poder analizar el comportamiento de la ciudadana, y es por eso la preocupación de la defensa de pintarla, de describirla, de señalarla como una ignorante. Eso es lo que busca, que ustedes consideren que el ejercicio en todo caso, dice, fue sin querer, queriendo, sin dolo, sino movida por el desconocimiento. Y eso es falso porque la propia sentencia, a partir de indicios razonables, y la prueba indiciaria existe como norma expresa, señor magistrado, para la valoración de la prueba, llega a la conclusión de que el razonamiento por el cual la señora Flavia, y que ha sido oralizado por el colega, el doctor Nelson Rabines, por quien guardo el mayor de los respetos, señor magistrado, llega a la conclusión de que había una defraudación, porque una denuncia no solamente es el trabajo de un abogado, sino la denuncia, en principio, es el convencimiento al cual llega el ciudadano. Y en este caso, no estamos hablando de cualquier ciudadana. La señora Flavia Gormas, sentenciada al 2015, ya estaba litigando no solamente un caso, sino más de 3 casos. Y mi patrocinado, al momento de tomar la palabra, le explicará con detalle. Es decir, a la fecha de denuncia, la ciudadana tenía una capacidad de conocimiento superior al promedio. Por eso es que ya llegó a hacer esas elucubraciones matemáticas y llegó al convencimiento de la conclusión de que había defraudación. Por eso es que denunció. Esta situación ha sido recogida en el fundamento 13, lo que corrobora que no es una acción culposa o es una acción sin conciencia y voluntad. Por el contrario, es una acción delictuosa que debe ser confirmada, así reprimida, para proteger el bien jurídico denominado función jurisdiccional. Por estas razones, señor magistrado, solicito que se declare, se confirme la sentencia venida en grado y se rechace la apelación y de esa manera restituya 2 cosas. Por un lado, el bien jurídico afectado a mi patrocinado como bien jurídico individual y por sobre todo el bien jurídico colectivo, función jurisdiccional, señor magistrado, reprimiendo aquellas conductas que utilizan, que instrumentalizan la función tan noble y loable que es la función jurisdiccional para fines espurios como el presente. Por esas razones solicito que se declare infundada la apelación y se permita dar paso a la ejecución de la sentencia. Muchas gracias, señores. Gracias a usted, abogado. Bien, en este momento vamos a darle paso a la Fiscalía, a quien deberíamos haber escuchado en principio, luego del abogado Rabines. Lo que desde nuestra perspectiva, sin embargo, no afecta el normal desarrollo de la audiencia, pidiendo las disculpas del caso, en todo caso, a la señorita fiscal Karina Díaz Mori. Ahora la escuchamos, fiscal, tiene usted 11 minutos también. Sí, gracias, doctor. Bien, el Ministerio Público solicita en este caso que se declare infundado el recurso de apelación interpuesta contra la sentencia venida en grado y se confirme la misma. En el presente caso, se imputa a la procesada la comisión del delito contra la función jurisdiccional en la modalidad de denuncia calumniosa. Por haber presentado con fecha 9 de julio del año 2015 una denuncia penal contra el agraviado Carlos Danilo Pinillos Vinces y contra otras personas más, entre las que se incluye también el notario Juan Carlos León de la Cruz. Esa denuncia fue por la presunta comisión de los delitos de falsificación y uso de documento privado falso, asociación ilícita para delinquir y defraudación tributaria. Respecto de los cuales el Ministerio Público, con fecha 30 de mayo del año 2016, presentó un requerimiento de sobreseimiento, ello de conformidad a lo previsto en el literal D del inciso 2 del artículo 344 del Código Procesal Penal. Esto es que porque cuando no existir razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haber elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento de los imputados. Siendo el caso que, mediante resolución del 3 de mayo del año 2017, el segundo juzgado de investigación preparatoria declaró fundado dicho requerimiento fiscal por las causales por la causal invocada por la Fiscalía, asimismo por la prevista en el literal A, es decir, considerando que los hechos denunciados nunca se habían realizado.
Sobre la imputación del delito de falsificación y uso de documento privado falso, la hora procesada, señaló que la escritura pública número 164 de fecha 6 de julio de 2015, que contiene el acto jurídico de compra-venta del inmueble situado en ex Fundo Larrea, distrito de Mocha, en la que participaron como vendedores Carlos Alberto Cotrina Vargas y Johnny Alfonso Reyes Meléndez, en representación de la empresa inmobiliaria San Isidro, y por otra parte los compradores, Constante Adrián Morillas y su cónyuge María Eugenia García de Morillas, que alegaba que esta escritura pública, ¿no?, que contiene sobre ese acto jurídico, era irregular y estaba viciado de delitos, ¿no?, que para realizar tales documentos se había incurrido en la comisión de los delitos y se les imputaba a varios procesados, entre los cuales se encuentra la hora agraviada, ¿no? Los cuestionamientos que hacía la procesada eran que al momento de suscribir la escritura pública no habían hecho entrega de la cuota inicial del cheque de gerencia respectivo, que se señalaba en la escritura pública, ¿no?, de $100,000 americanos. Lo cual, luego de realizar la investigación, ello no resultó cierto, ¿no?, como concluyeron, como solicitó Fiscalía y concluyeron juez de la causa, ¿no?, porque el mismo notario público, el señor Juan Carlos León, fue el que certificó que el cheque de gerencia sí obraba, fue exhibido en el momento del acto jurídico que se realizaba, ¿no? Asimismo, el notario señaló que se había cumplido con insertar también las constancias de no adeudo de impuesto de Alcabala. Por ello, el juez de la causa concluyó que la escritura pública en materia de investigación sí revestía todos los requisitos de licitud, ¿no?, y no existía ningún elemento de comisión que acreditara que se trataba de un documento falso. Además, también se señaló en la resolución que en el dicho acto jurídico no participó en la hora agraviada, ¿no?, Carlos Danilo Pérez Vinces. Y además también se señaló que las afirmaciones de la parte denunciante eran subjetivas, no tenían sustento fáctico ni jurídico, no estaban sustentados en ningún elemento de convicción, idóneos, ni pertinentes, ni útiles. Es decir, si el ahora agraviado no participó en dicho acto jurídico ni en la escritura pública que lo contiene, entonces mal se hizo, pues, al imputarse el delito de falsificación de tales documentos, ¿no? Por lo cual, este ministro considera que efectivamente la ahora procesada, pues, imputó falsamente ese delito al ahora agraviado, ¿no? Ello lo hizo, obviamente, a sabiendas de que él no participó, o sea, a sabiendas que él no cometió el delito. Ahora, respecto al delito de asociación ilícita para delinquir, el juez de la causa, al resolver también por ese delito, señaló que tampoco existía ningún elemento de convicción, idóneos ni pertinentes que acreditaran, ¿no?, que los denunciados se habían confabulado, que sean coautores de ese delito, del delito de asociación ilícita para delinquir, y que también la imputación era subjetiva, ¿no? No había ningún elemento de comisión que lo sustentara. Sobre el delito de defraudación tributaria, se señaló que el notario, ¿no?, que intervino en la escritura pública cuestionada fue el que señaló que sí tuvo a la vista, ¿no?, las constancias de no adeudo, la constancia del cheque de gerencia, respecto a la defraudación tributaria, el pago de Alcabala, ¿no?, por lo que también en este sentido se descartó la comisión de defraudación tributaria, también concluyéndose que estos hechos nunca se realizaron. Por ese motivo se declaró fundado este sobreseimiento. Es decir que, de acuerdo a la revisión de la sentencia impugnada, se puede advertir que el juez en la causa sí ha valorado debidamente los medios probadores incorporados al proceso, está debidamente motivada, se ha tomado en cuenta básicamente este proceso en el cual acaba de hacer mención, ¿no?, donde se ha declarado el sobreseimiento total, ¿no?, respecto a la imputación de esos 3 delitos en contra de varios imputados, entre los que se encuentra la hora agraviada. Está debidamente motivada esta sentencia. Ahora, respecto a lo que ha señalado el abogado de la procesada, ¿no?, está cuestionando ahora ese proceso justamente, señalando que ha habido una investigación deficiente de la Fiscalía, que se debió hacer tal o cual cosa. Bueno, y él mismo ha señalado también que el proceso ya es cosa juzgada, ¿no? Entonces, ya no se puede estar cuestionando este proceso, ¿no? Sencillamente hay un sobreseimiento ya declarado, no ha habido impugnación,
se declaró consentido y ya no procede de estar haciendo cuestionamiento al fondo, tampoco se ha hecho ningún otro cuestionamiento, qué sé yo, una nulidad de cosas juzgadas fraudulentas, no existe nada de eso, por tanto, ese proceso es válido. Y ahí se concluyó que los hechos por los cuales que estaban denunciando a la imputada, pues no habían existido. Entonces, sencillamente, con eso, ministro considera que el delito que se le está imputando ahora a ella, que es la denuncia calumniosa, se encuentra acreditado totalmente, ¿no? Por tal motivo, este ministerio solicita pues, que se confirme la sentencia venida en grado. Eso es todo, doctor. Correcto, fiscal. Muchas gracias. Abogado de la Procuraduría, retome usted, por favor, su alegato de cierre. Ha pasado 4 minutos del mismo. Señor magistrado, va a disculpar el problema del internet. Como estaba manifestando que se declare infundada la apelación venida en grado, toda vez de que no existe congruencia procesal entre lo que está pidiendo la parte imputada con las actuaciones en juicio oral, toda vez que de conformidad con el artículo 425 del Código Procesal Penal, para que el colegiado valore las testimoniales o para que dé un valor diferente a los medios probatorios, necesariamente estas tenían que haberse actuado en audiencia, ¿no? Toda vez de que se está solicitando la revocatoria. Acá no se está discutiendo una cuestión de puro derecho. Si se estuviera discutiendo una cuestión de puro derecho, podría ser un análisis meramente de la sentencia. El fundamento que expone la parte impugnante es infundada por todos lados, porque lo único que se advierte son cuestionamientos. Cuestionamientos cómo debería ser, a cómo señalan ellos. Asimismo, se advierte una incongruencia en cuanto se refiere al agravio. Si nosotros advertimos del recurso de apelación interpuesto por escrito, podemos advertir de que no, en su agravio no expone ningún agravio, ¿no? Entonces, si nosotros advertimos a lo que señala la casación 413-2014 Lambayeque, señala que es obligación de la parte recurrente esgrimir los agravios expresados en su escrito de fundamentación, toda vez de que la parte contraria, o sea, nosotros vamos a poder examinarla, discutirla y debatirla en pleno ejercicio. Entonces, ¿qué discutiría esta parte si no hay agravios, no solamente por escrito, si no hay agravios oralizados? No se ha expuesto ningún agravio. Entonces, por esos fundamentos, y para no repetir con lo ya esbozado por el Ministerio Público, porque comparto con todo, solicitamos que se declare infundada la apelación venida en grado. Gracias. A usted, procurador. Señor Carlos Pinillos, ¿desea acotar algo más? Tendría usted 1 minuto, por favor. Active su micrófono, señor. Sí, señor magistrado. Solamente para acotar que esta señora María Flavia Gormaz Ágreda viene desde el año 2011 efectuando una diversidad de denuncias, como falsificación de documentos en mi contra, usurpación agravada, que he sido absuelto, en esta última defraudación tributaria, falsificación de documentos, aduciendo de que el cheque con el cual vendió a la empresa el predio en el 2015 era falso, lo cual ya quedó demostrado que era verídico, conforme expuesto a la fiscal, y últimamente ha denunciado inclusive lavado de activos. Entonces hay una constante que la quieren hacer aparentar a ella como que fuera una iletrada, una persona que no sabe lo que hace. Tenemos que tener en cuenta a su vez que el abogado primigenio de esta señora fue el abogado Galindo. De ahí vino el abogado Loyola Zurita y actualmente, bueno, es el doctor Rabines. Entonces, esto es una constante, señores magistrados. Yo creo que hay que poner coto. Todos tenemos derecho al honor. No nos pueden estar inventando cosas. Y al final de cuentas, ¿cómo quedan las personas? Por eso solicito que, por favor, se dé un ejemplo y se confirme la venida en grado, que es lo que corresponde de acuerdo a ley. Gracias. Gracias.